Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro segmento más de SCH, Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes sociales como Face, Instagram y YouTube. Continuamos con esta serie de 4 capítulos que se van a ir dando en los miércoles próximos con una entrevista a Ricardo Maldonado. Una entrevista extensa donde abordaremos su vida personal como maestro de escuela, como poeta, como editor y como músico. Vamos a la presentación y arrancamos. En esta tercera parte, Ricardo nos comentará su vida como editor, responsable directo de la revista El Tren Zonal por la integración de los pueblos, que data del año 1993 de manera ininterrumpida, y de Ediciones del CLE, una editorial que lleva editado más de 200 títulos y que tiene en su haber reediciones de libros de autores entrerrianos fundamentales para la literatura entrerriana y la región. Muy bien, entonces estamos en esta de lo que es la entrevista completa de vida y obra de Ricardo Maldonado. Ahora vamos a charlar con respecto a ese Ricardo Maldonado, editor, precisamente con todo lo que es la revista El Tren Zonal, Ediciones del CLE. Personalmente, el Tren Zonal, como docente, la conozco a la revista en el año 97, 98 en el Delta, donde estaba trabajando, y para enorme sorpresa me encuentro con una revista con un contenido bellísimo, hermoso, en la cual utilizaba siempre para dictar clases. Y para mí resultó ser el manual que no tenía y que inclusive hoy no hay, ¿no? Los que trabajamos la docencia sabemos bien a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Ese contenido regional, creativo, bello, bien armado, bien trabajado, bien recopilado y que es tan necesario en la tarea docente. Bueno, eso que a mí me permitió dar clase es lo que todavía incluso por ahí sigue faltando en las aulas de la provincia. Así que vamos a trabajar durante un tiempito de este tiempo, de hora de la entrevista, con respecto a lo que significa el inicio, el germen del Tren Zonal y de Ediciones del CRE. Muchas gracias, Dardo. Muchas gracias y bueno, en principio, digamos, eh, poner en actividad la memoria nos permite ir recapitulando y a su vez deconstruyendo y sintetizando lo andado, ¿no? Porque de alguna manera aquello que pervive es lo que tiene un hilo conductor y un hilo de coherencia entre aquellas causas y estos efectos, ¿no? Eh, Todo ideal requiere de una praxis, requiere de una probanza. Y la probanza del ideal se da en la contingencia de la misma vida y con los recursos a la mano. Así fue que en mi época de estudiante en la escuela Alberdi, yo tuve la inquietud de comunicar cosas que no aparecían en los medios. Vivíamos en plena dictadura militar, año 1978, todo el mundo con la cabeza puesta en el Mundial de Fútbol y haciendo oídos sordos a las denuncias por los derechos humanos, a las denuncias y al clamor de las madres por sus hijos detenidos desaparecidos y todo el horror que luego se destapó y se descubrió precisamente a través de los cientos y cientos de centros clandestinos de detención y tortura y desaparición. Ese plan sistemático de muerte estaba siendo disimulado, ferozmente disimulado, por los medios que, siempre de acuerdo a los intereses de poder, basaban sus argumentos en la liviandad, en el entretenimiento
y en el exitismo argentino que tanto mal nos ha hecho siempre, ¿no? Entonces, comencé con un periódico mural, Informando, ese es el nombre del periódico mural, que no era otra cosa que hojas de papel afiche colocadas, pegados en la pared, con recortes de diarios y de aquellas noticias que no aparecían en el común de las conversaciones y de la información, a los efectos de ir haciendo conciencia, pues en definitiva todo medio de comunicación intenta impactar en la conciencia de los hechos y en la percepción de la realidad y en la significación de la realidad y de la forma como sujetos nos vinculamos con la realidad que vivimos. De ahí que los medios de comunicación tienen una estrecha relación también con el quehacer periodístico general y con el quehacer educativo, con la educación formal, que también es un proceso de comunicación de culturas. De tal manera que eh, la comunicación informal o la educación formal, digamos como sistema, no tienen por qué estar divorciados, al contrario, estar vinculados. Recordemos el solo hecho de que aquellos viejos docentes normalistas fueron fundadores de bibliotecas populares, de centros culturales, donde el libro era el principal actor, el principal medio de transmisión de la cultura y el principal elemento civilizatorio del libro, ¿no? De tal manera que, volviendo a todo eso, en la vieja escuela Alberdi, la escuela fundada por Manuel Antequera, Manuel Pacífico Antequera, con aquella primera promoción de maestros con capacidad, digamos, básica para enseñar, esa primera promoción del año 1907, aquellos eh, alumnos que venían del área rural, porque la escuela estaba planteada de esa manera, captar a hijos de campesinos, de productores, de trabajadores rurales, y que en la escuela tuvieron una prolongación de la experiencia productiva y creativa del área rural y que se prepararan para volver al campo como maestros normales rurales. De hecho, es la primera escuela en Latinoamérica formadora de maestros normales rurales, la escuela Alberdi. Bueno, desde aquel entonces surge esta inquietud y ya estando en la provincia de Misiones como primer punto de anclaje, digamos, de mi experiencia docente, en aquella provincia que era un territorio de magia para mí y de maravilla sin fin, porque evidentemente otra lengua, otra experiencia en la comunicación también, el aprendizaje de otra cultura, de otros hábitos, de otros sabores, de otras músicas, de otras maneras de relacionarse y de otra simbología en el coloquio, en la comunicación verbal. Entonces todo eso de alguna manera también acicateó mi espíritu joven, lleno de ideales y con ganas de producir hechos importantes para nuestra patria, así como lo tuvieron toda la generación a la cual yo pertenezco, aquellos idealistas que llegaron a dar incluso hasta su vida por una patria justa, libre y soberana. Entonces, de tal manera que en Misiones comienzo también, a la par de mi tarea docente, a desarrollar un pequeño periódico literario e informativo que se llamó Ala Sonora. Precisamente Ala por aquella imagen del periódico moviéndose en el viento, aquel periódico ojeado por el mismo aire, ¿no? Aquello que tiene que ver con la libertad, y una libertad que tiene algo que decir, esa libertad de expresión que tiene algo importante que decir. Por eso era Ala Sonora. Eso fue una experiencia en base a una tecnología rudimentaria de mimeógrafo. Y a partir de ahí, bueno, cuando me tocó hacer el traslado interjurisdiccional a la escuela número 4, Pablo Pisurno de la ciudad de Gualeguay en el año 1984, septiembre de 1984, traje en germen, digamos,
esta idea de darle, cuando volviera a mi pueblo, a General Galarza, darle a mi pueblo un periódico que fuera la voz del pueblo, la voz de la tierra y la voz del pueblo. Y eso se cumplió 1 año y medio después de estar en la escuela número 4, cuando conseguí un traslado, una permuta con una docente que era de Gualeguay y trabajaba en Galarza, y yo quería volver a Galarza. Entonces, bueno, permutamos y yo empecé a ejercer como maestro de grado en la escuela número 20, donde yo ejercí mi primaria, donde mi madre ejerció durante 34 o 35 años su docencia, donde mi padre hizo su escuela primaria y donde mi abuela Rosa María Maldonado fue la primera alumna de esa escuela. De tal modo que ya en Galarza llegó el momento oportuno de fundar el periódico Estación Galarza. Y Estación Galarza era eso, venía con la experiencia de la Sonora, venía con la inquietud del libre pensamiento y de la batalla de opinión a través de Informándose, el periódico mural en la Escuela Alberdi, en plena dictadura como un periódico de resistencia, y surgió Estación Galarza. Estación Galarza con los mismos tópicos que tiene actualmente el tren zonal. Nunca cambió la línea central que yo la pergeñé en la provincia de Misiones para Ala Sonora. Antes de venir, los últimos periódicos que publiqué de Ala Sonora ya tenían un poco el incipiente matrizado de lo que es actualmente el tren zonal. Por aquellas estaciones como Ayuda a Memorias, Sucede qué, Tiempo de Tiza, A Nuestra Salud, Departiendo Deportes, en fin, la cultura, la historia y la sociedad. Eso ha sido una constante, de tal manera que si yo a tocabos encuentro en aquel periódico mimeografiado, hecho mimeógrafo en San Vicente, provincia de Misiones, en el año 1983, 84, ese periódico tiene su continuidad en Estación Galarza, y Estación Galarza, a partir del año 88, da nacimiento al tren zonal. Me pasa lo mismo en la obra literaria. Primero escribí Escalón para Musinga, y uno de los Musingas, uno de los negros de la loma, fue Manzatuca. Manzatuca es el resultado de Escalón para Musinga. De alguna manera he tenido en toda la obra mía una relación de una pieza con otra pieza, no una producción escindida, sino concomitante, vinculada, eh, relacionada, ¿no? Y surgiendo como un gajo que se desprende de un gajo mayor y nace otro gajo, ¿no? Ahora que estamos en este mes de septiembre ya observando cómo despierta la parra, ¿no? Y cuando uno le brinda esos baldes de agua a la mañana temprano y a la noche, a la parra, el otro día ya hay hojas nuevas y empieza todo a relacionarse y a vincularse, y de ese gajo que parecía seco, brota un gajo nuevo. En la obra literaria y en la obra periodística, en mi caso por lo menos es así. Todo está vinculado y se entiende todo como si fuera un solo libro o fuera un solo proyecto de comunicación. El tren zonal nace en 1988 con el viejo ramal Tala-Gualeguay, aquel ramal que fue fundado el 30 de enero del año 1891. Y ese ramal que dio origen a las estaciones Tala, Rosario del Tala ya tenía estación ferroviaria, pero el ramal vinculaba Tala, la nueva estación de Gobernador Echagüe, la estación de Gobernador Mansilla, la estación de Desvío Clé, la estación de General Galarza, la estación Lazo, la estación González Calderón, la estación Las Colas y Gualeguay. Bueno, ese recorrido yo traté de emularlo a través del tren zonal. Dije, bueno, ya no pasa más el tren, voy a hacer un tren de papel. Ese tren de papel va a cumplir lo mismo, va a cumplir el periplo que cumplía aquel tren, aquel pata de fierro, como le decíamos. Bueno,
Y entonces surge Estación Galarza ya con corresponsalías en Mansilla, en Clee, en Lazo, en Aldea Asunción, en Echagüe, en Gualeguay y en Tala. Así surge el tren zonal. De Estación Galarza surge el tren zonal. Y el tren zonal enseguida empezó a expandirse, igual que la parra, a tirar otro gajo por allá, otra guía por acá, y así surgen estaciones como Enrique Carbó, La Roque, Gualeguaychú, Urdinarren, Vaso de Bilbaso, Villa Mantero, Herrera, Concepción del Uruguay, eh, Lucas González, Nogoyá, Victoria, Antelo, Ramírez, en fin. Se fueron de a poco sumando estaciones. Comienza este trayecto que significó para mí utilizar los mejores años de mi vida, los años más vitales de mi vida, y con la pobreza económica ostensible de todo maestro de grado que no tiene otro recurso que su sueldo de maestro, y el coraje de hacer una revista en tiempos azarosos y arrostrar el compromiso de llevar el pan a la mesa y de cubrir las necesidades de los hijos con el producido de la revista. Yo nunca quise hacer una revista de favor, ni una revista que fuera solamente un pasatiempo o que fuera nada más que un hobby. Yo lo tomé profesionalmente el trabajo de hacer la revista. La revista tenía que aportarme los recursos económicos para vivir de la revista y vivir para la revista. Así que bajo esas premisas y esas contingencias y esas autoexigencias comenzó esta historia del tren zonal que hoy lleva ya 33 años de trayectoria con 207 números cumplidos y ahora preparando la edición 208 del tren zonal. Hoy en día, más que nunca, yo me estoy replanteando la recuperación de la comunicación directa y del hábito lector, ese hábito lector que tantas veces hablamos en las escuelas, que tantas veces ha insistido a través de jornadas de lectura, ese hábito lector donde a pesar de estar las bibliotecas escolares a veces atiborradas de material de lectura, los docentes pasamos de largo, no hacemos detener a los alumnos en la bibliografía disponible en la biblioteca de la escuela y generalmente son visitas fugaces. Y nosotros necesitamos que la biblioteca esté presente en la familia, que la biblioteca esté presente en la escuela, que la biblioteca esté presente en una terminal de ómnibus, que esté presente en una oficina pública, que haya bibliotecas en todos los pueblos, porque solamente la lectura nos permite una porción de silencio crítico, donde nos interpelamos a nosotros mismos, donde dejamos que nuestro interior ejerza la palabra y ejerza también la pregunta, y donde la mediación de ese silencio del lector permite un auténtico crecimiento. Es decir, dejar aflorar el ser de cada persona, de cada comunidad, de cada pueblo, a través de estos tonos particulares de la cultura de cada lugar, bueno, reconocernos en nuestra historia, reconocernos en nuestros escritores, nuestros poetas, nuestros artistas. Es todo un desafío porque es remar contra la corriente. Todo esto que yo digo es ir contra la corriente hegemónica, despersonalizadora y masificante. Entonces, esa corriente despersonalizadora, magnificante y que se basa precisamente en falsos estímulos, es donde tenemos que trabajar si queremos recuperar un espacio, si queremos recuperar una autodeterminación, un espacio de reflexión, ser nosotros mismos, ¿no? Así que bueno, todos esos factores han llevado a que muy lejos de perder su identidad, el tren zonal se haya ido afianzando. Hoy en día, con más de 35 corresponsalías, a pesar de la pandemia, a pesar de todas estas circunstancias, estamos recuperando pueblos y me he replanteado nuevamente todo este camino. Me he replanteado nuevamente este camino. Insisto que hay que volver
a las pequeñas comunidades. Hay que volver a los pequeños pueblos. Hay que volver a la mediación del pájaro y el árbol. El pájaro y el árbol. Para que en las ciudades no tengamos un recalentamiento mental masificado por una cercanía que está desprovista de comunicación y de empatías. Son inmensas mayorías de solitarios y totalmente consumiendo lo que dan los televisores. Necesitamos nuevamente la mediación del pájaro y el árbol para reconciliarnos con nosotros mismos y con la Madre Tierra. El tren zonal, entonces, decíamos que es una edición en la cual surge a partir de Estación Galarza como una manera de reemplazar a ese tren que ya no estaba, ¿no? Es decir, el tren zonal en papel. Obviamente que este tren, en estas 207 ediciones, en estos 33 años, ha generado una estética diversa, con tecnologías diversas. Usted, Ricardo, ha pasado casualmente por todas esas estéticas y todas esas tecnologías. Es decir, desde sus inicios hasta la actualidad, ¿no? Desde la tecnología es muy diverso, y desde la estética siempre con la misma guía, ¿no? Con esa guía de tener un producto bien hecho, de una revista bien hecha, para transmitir un contenido. Así que ahora, si usted quiere, podamos hacer una revisión sobre esto que les estaba argumentando. Sí, el tren zonal de entrada, digamos, tiene un nombre de carácter simbólico, de una gran carga simbólica. En el sustantivo, en el calificativo y en la forma de abordar el sustantivo, ese artículo, el tren zonal, se está nombrando algo que tiene entidad propia, sustancia propia. Y es zonal porque yo lo planteé siempre como un medio de cara a los pueblos y desde los pueblos, desde las realidades cercanas, desde la zona, precisamente para evitar esto que tantas revistas, tantos medios de comunicación han tendido que son mal llamadas bajadas de líneas, donde la información viene del centro informativo, desde la metrópoli, desde el acontecer en un determinado lugar o de una persona autorizada, al consumo de las pequeñas comunidades. En este caso, los que tuvieron la voz cantante fueron las pequeñas comunidades, las pequeñas grandes historias, las historias de vida, las historias de Juan Pueblo. Resulta que Juan Pueblo empezó a contar su vida, su historia, a través del tren zonal. Aquella institución, aquella biblioteca, club de barrio, centro cultural, centro de jubilados, sindicato, cooperativa, empezó a contar su historia desde su lugar. El tren fue una forma de ir reconociendo ese tránsito por la región, la función social comunicante que cumplió el ferrocarril, en este caso, este tren de papel. Y el tren zonal, en su propio nombre, viene rubricado con un lema que hace específico su destino, por la integración de los pueblos. Luego el tren zonal adquiere también otra calidad, que es difundiendo solamente lo perdurable, buscando siempre tentativamente la alteridad y buscando siempre, por supuesto, la atemporalidad, el otro, y por supuesto la atemporalidad, de tal manera que yo planteé de entrada, me planteé a mí mismo, forjar un medio de comunicación que pudiera leerse en el tiempo, sin riesgo de pasar de moda o de quedar con una información desactualizada.
comprendí que la historia callada de las instituciones, de las personas que trabajan siempre detrás de escena, son las que realmente forjan la escena de lo que acontece. Esa advertencia me permitió invertir el proceso. El tren zonal no es un medio que viene de la gran ciudad a los pueblos pequeños, sino que va desde el campo y desde los pequeños pueblos a la ciudad. Y en la ciudad se reconocen sus factores que también son derivados de los pequeños pueblos. Gente que emigró a la ciudad por necesidad de trabajo, de vivienda, de posibilidad de estudio para los hijos, que dejaron el pequeño pueblo, dejaron la aldea, dejaron el campo y se fueron a vivir a la ciudad, pero llevaron con ellos, consigo llevaron sus tradiciones, sus lenguajes, sus culturas, sus símbolos, sus gustos, sus valores. En esos valores se cifra la identidad entrerriana. En esos valores se cifra la identidad rioplatense. Por eso el tren zonal tampoco se circunscribe a la provincia de Entre Ríos. Yo he editado material informativo de Misiones, de Corrientes, de la Banda Oriental del Uruguay, de Provincia de Buenos Aires, y es el tren zonal. En el tren zonal se reconoce nuestra gente. Sabe que la historia de aquel zapatero que vive en Líbaros es similar a la historia de aquel zapatero que vive en Villa Paranacito. Y esas historias, esos espejos, esas abuelas bajitas de nuestros pueblos, con sus manos curtidas, gente de la lucha, del trajín diario, de la vida callada, paredes adentro, son los que realmente forjan la historia, son los que sustentan los valores de la patria. Esa convicción política profunda, esa filosofía, esa comprensión también de lo que ha aquilatado el silencio de nuestra gente, es lo que el tren zonal pretende rescatar. Por ejemplo, en esta revista del año 2015, edición 176, donde yo coloco en la tapa una fotografía de una escultura de Valentina Fernández de Barroso a nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Y cada uno de estos jóvenes que soportaron la dictadura militar lleva un ala, y esa ala es la libertad de cada uno. Y el hombre va portando un niño sobre sus hombros, el futuro, y van con sus cabellos al viento. Esa es la juventud que fue imperdonable para los factores oligárquicos, imperialistas, reaccionarios y de derecha de nuestro país. El tren zonal siempre se ha vinculado a los valores fundamentales. Esta contratapa dedicada siempre a los artistas plásticos. Claudio San, uno de los mejores dibujantes de nuestra provincia, también en la contratapa del tren zonal. Y el tren zonal se fue armando de un rosario temático que va a instituciones y municipios. Mira quién habla, artes y oficios, personas y personajes, ayuda a memorias, la zorra literaria, de tal manera de que todos pueden ser pasajeros del tren zonal, todos los temas pueden ser pasajeros del tren zonal. Cuando comencé la revista, las estaciones eran los pueblos. A medida que la revista fue creciendo, ganando volumen, sustancia y destino, y refinamiento estético, porque siempre entendí que a la sociedad hay que darle lo mejor. Aún lo que aparentemente es incomprensible, no importa, hay que darle lo mejor. Porque es necesario evolucionar, no involucionar. Entonces, en la medida que fueron integrándose nuevas estaciones, ya las estaciones dejaron de ser pueblos para ser temas. Entonces, hoy en día el tren zonal tiene una serie de estaciones temáticas que se activan conforme a la índole de cada aporte. Si Dardo Vergara me envía una entrevista, va para Mira quién habla. Si me envía la historia de un artesano o de un oficio cualquiera, un pescador, un camionero,
un electricista, un docente, va para artes y oficios. Si hay alguna cuestión pedagógica, educativa, va para tiempo de tiza. Si manda un tema que tiene que ver con la literatura, va para la zorra literaria. Si tiene que ver con la historia, va para ayuda a memorias. Ese ordenamiento temático es una construcción que yo le di al tren zonal y que es creación precisamente de la índole del tren zonal. Una vez que yo logré matrizar al tren zonal, a lo largo de 33 años el tren zonal no ha cambiado, porque no es necesario cambiar. Una vez que se inventa la rueda, ya está inventada, no hay otro invento. Lo que hay que hacer es darle destino, darle un sentido, una orientación, e ir remozando edición a edición otros contenidos y otros contenidos. Yo me imaginaba en algún momento de que hubiera lectores que pudieran tener 50, 70, 100 revistas y pudieran tener una lectura general de la provincia de Entre Ríos. Mirá la historia de tal pueblo, tal persona, tal familia, tal trabajador, tal oficio, tal docente, tal institución. Y de esa manera reconocer lo que para nosotros es desconocido, que es lo cercano. Todos conocemos de las 4 estupideces de la farándula porteña y desconocemos los valores de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestro lugar. Tenemos el menos, claro, si vive a la vuelta, ¿qué importancia va a tener si tenemos ese prejuicio? Porque vive a la vuelta de casa ya es menos artista, menos importante, menos escritor. O esa persona humildemente que quizás toda su vida hizo un trabajo callado, pero tremendamente sabio y maravilloso en su realización. Y su lenguaje estuvo en su obra, en lo que hizo con sus manos, con su tesón. Y entonces los periodistas, los comunicadores, los docentes, que tenemos que ser una sola cosa, comunicadores, docentes, periodistas, memoriosos, amautas, como decían los. Para llegar a ser amauta hay que ser un sabio portador de la palabra, ¿no? Transformarnos con el tiempo, con los años, en amautas. Un amauta no es una persona que llega a ser un sabio de la palabra en 20 o 30 años de existencia. Necesitas por lo menos 70, 80 años de existencia para llegar a ser un amauta. Por eso, en las comunidades originarias la educación está confiada a los abuelos. Los ancianos son los que transmiten la cultura. Los padres son los encargados de proveer del alimento y de la manutención de los niños. Los padres se encargan del desarrollo físico, del sustento alimentario, del cuidado, y los abuelos se encargan de la alimentación espiritual, cultural, de la transmisión de la larga memoria, para que la identidad no se pierda y para que el hombre se desarrolle conforme a esa identidad, a ese contexto. Con el avance del capitalismo, a esos pueblos sabios se les fue quitando la tierra y ya no tienen dónde estribar, dónde hacer pie, dónde encontrar la gracia del agua, la gracia de una planta medicinal, la gracia del canto de un pájaro, dónde encontrar el motivo de una leyenda, de una fábula, dónde hallar el sentido de lo trascendente. Entonces la ruindad es precisamente la propiedad privada, algo que yo, por supuesto, he puesto siempre muy, muy entre telas, muy entre paréntesis. Nunca la propiedad privada puede ser un bien absoluto, tiene que ser un bien relativo. Por eso no tiene el pensamiento político que uno tiene. ¿El tren zonal está exento de ideología? No, el tren zonal tiene su ideología. Toda la gente que edita en el tren zonal conjuga con ese ideario profundamente humano, de respeto a la tierra, de amor a las tradiciones, de amor a nuestra cultura y del sentido de respetar la autodeterminación de los pueblos. Cuestiones básicas, pero en la cual no podemos fallar. No podemos fallar porque de alguna manera el destino, por darle un nombre a lo imponderable, hace que uno juegue
para un determinado equipo de un determinado lado y se juegue determinadas cartas. Las cartas en la vida de uno son los años hábiles que uno tiene. Entonces, mientras haya cuerpo y mente sana, vamos adelante. De tal manera que el tren zonal, a través de este tópico de sociedad, cultura e historia, y ese logotipo del tren, en este caso es un grabado muy antiguo que tiene un lema en latín, que dice, ultra semper procedere, siempre con el mejor procedimiento, siempre con la mejor conducta, siempre con el mejor modo y el mejor medio. Eso también es una directiva para mí como director del tren zonal. Procurar siempre el mejor procedimiento. Y el mejor procedimiento es una revista de calidad, una revista responsable en su contenido, una revista generosa en sus páginas, una revista que abre páginas a las historias del pueblo y una revista que no está detrás del efecto dinerario y que no depende de ningún poder político, partidario y no depende de la prebenda de ningún empresario. Yo soy un trabajador de la cultura, soy docente, siempre fui un trabajador de la cultura, nunca fui un capitalista y entonces como obrero de la cultura he desarrollado esta revista y he probado, he demostrado que una revista puede durar en el tiempo, desarrollarse en el tiempo, anclarse en el tiempo, y me he probado a mí mismo que uno ejerciendo profesionalmente, dignamente este trabajo de la comunicación social puede llegar a vivir, a mantenerse gracias a la revista. Yo durante 7 años renuncié a la docencia para dedicarme exclusivamente al desarrollo de la revista Pueblo a Pueblo. Y durante esos 7 años, mi único ingreso de bolsillo era la venta de ejemplares del tren zonal y algunas pocas publicidades. Entonces, pasé momentos críticos, por supuesto, tuve situaciones de crisis económicas, pero siempre salí adelante porque el norte estaba muy claro. Y el norte es la estrella que guía al tren zonal por la integración de los pueblos. Entonces, acá precisamente esta revista que tomé, por una patria justa, libre y soberana, los jóvenes lucharon en la década del 70. Y gente por el solo hecho de pensar libremente y de querer una sociedad más justa, fue detenida, torturada y asesinada por los dueños del poder que siguen siendo los mismos desde Rivadavia hasta acá. Entonces, el tren zonal viene a cumplir ese periplo. Cada contenido del tren zonal es para siempre. Una revista se puede leer del tren zonal de aquí a 100 años y va a ser la misma revista. Nunca va a perder su identidad, nunca va a perder su valor. Porque yo observé esta necesidad de difundir solo lo perdurable. Y seguimos en este camino y actualmente el tren zonal tiene su programa de radio en el ET14 los días domingos de 12 a 13:30 con distintas corresponsalías. El tren zonal tiene proyectos para expandirse al resto del país, algo que está pendiente. Mi sueño es, no voy a usar el potencial, voy a usar el presente. Mi sueño es, y en todo caso el pretérito imperfecto, será desarrollar un tren zonal para cada región geográfica del país. De tal manera que cuando encuentre los camaradas, los compañeros, los amigos, los colegas, o como se les quiera llamar a toda la compañerada del tren zonal, que asuma la responsabilidad de difundir con el mismo formato, con la misma organización temática, con la misma estructura del tren zonal, de este tren zonal, desarrollar otros trenes zonales para cada región del país. Ese es el sueño que yo tengo, de encontrar 10, 12, 15 corresponsales en cada región
y desarrollar el tren zonal para cada región geográfica del país. Y de esa manera provocar un conocimiento de la cultura, la historia y la sociedad de nuestra patria para saber qué es la Argentina. Para descubrir esa Argentina que está secreta, que está tapada. Hay que develar a la Argentina, hay que mostrar la Argentina para crecer en conciencia nacional y para poder defender nuestra soberanía, nuestro territorio, el derecho de ser de nuestros pueblos y el querer cada vez más una sociedad más justa, más libre y más soberana. Entonces, hoy en día, en este año 2021, estamos desarrollando el tren zonal, nuevamente recuperando estaciones, abriendo corresponsalías en pequeños pueblos, invitando a aquellas personas para que lean, para que aprendan a apagar un poquito el televisor y tomen un libro, tomen una revista. Tenemos que recuperar la lectura. El tren zonal insiste en la lectura. La materialidad del papel está cada vez más complicada. Los costos de impresión son muy altos, pero evidentemente a la hora de valorar el costo de tapa de una revista, el que sabe qué es el tren zonal y lo valora, no duda en adquirir la revista. Y ahora pondremos revisteros o ámbitos o espacios de exhibición de revistas gratuitas de ediciones anteriores para distintas personas que deseen leer en una sala de espera, en una terminal de ómnibus, en un espacio de recreación en un centro de jubilados o en una biblioteca popular, escolar, en cualquier lugar donde público, donde la gente pueda reunirse y decir, bueno, tomo un tren zonal y puedo leer algo. Y quizás ahí en esos lectores se empieza a encender haya una chispa de argentinidad, haya una chispa de orgullo argentino y orgullo entrerriano, rioplatense, que diga, quiero conocer mi país, quiero conocer mi tierra, conocer mi provincia. Si el tren zonal sirve para eso, está cumplido. Como usted ha dicho en esta parte de la entrevista, en donde el tren zonal, ediciones del CLE, se hermanan porque nacen casi al mismo tiempo, pero con necesidades, no digo distintas, pero sí una necesidad de acompañar una cosa con otra. Entonces, en ediciones del CLE hay una cosa que es particular. Primero tiene que ver tal vez con la calidad con la que se presentan los libros, con las que se editan los libros, y que seguramente ha sido siempre ese, ¿no? el objetivo. Y la otra, por supuesto, el nombre del CLE y el logo tan característico. Ese cardo que es un emblema, digamos. Uno ve el cardo y es Ediciones del CLE. Claro. No hay cómo perderse. Uno dice Ediciones del CLE y sabe exactamente a qué se está refiriendo. Digamos, son dos símbolos que ya tienen mucha autoridad en la provincia, mucho recorrido, y bueno, ahí está donde le dejo su palabra para que se pueda desplayar. Gracias, Dardo. Sí, el CLE, digamos, obviamente responde a un anclaje simbólico situado en el departamento Gualeguay, la localidad de General Galarza, el arroyo que va ahí haciendo su dibujo en la geografía, y esa cuenca del CLE que es tributaria del Gualeguay, una de las más fértiles de la provincia, ya figura en antiguos mapas, ¿no? En el siglo XVIII ya figura el arroyo CLE.
era un punto de referencia también para Rocamora. Y, y el nombre del CLE hasta ahora no se ha podido dilucidar su etimología. Algunos lo trataban de establecer un vínculo cercano con el término cue, guaraní que quiere decir viejo. Otros hacían referencia a un antiguo estanciero de apellido Clef, que en francés quiere decir, creo que quiere decir llave. ¿Mm? Generalmente los nombres de los arroyos tenían que ver con los propietarios. El arroyo de Don Patricio y quedaba Arroyo Patricio. El arroyo de Don Vergara y quedaba Arroyo Vergara, ¿no? Muchos nombres, parte de la toponimia nuestra tiene que ver con los propietarios de los campos. Otros por nombres de origen netamente aborígenes y otros que no se han podido dilucidar porque las traducciones siempre han sido castellanizadas, digamos, ¿no? Tenemos que ver cuál ha sido la fonética original de esos nombres. Lo cierto del caso que en esa apropiación cultural y en esa definición de nombres distintivos de la toponimia entrerriana, para nosotros los de Galarza, el arroyo Clé es un punto de referencia ineludible, fue un lugar para establecer un encuentro de amigos, para ir a pescar, para pasar un día, un picnic en familia, para tener un sentido de pertenencia al pago, un día distinto, para ir a pescar fundamentalmente. Y, y bueno, y en ese estar cerca del agua, escuchando el canto de los pájaros, disfrutando de ese aire tan bello en aquellos tiempos donde todavía no había ni una sola acacia, no existían las acacias, puros sausales y pájaros. Bueno, ese Clé me dio su nombre, pensé como para identificar el origen de este proyecto editorial, naciendo desde Galarza y con un nombre que tiene que ver con la geografía entrerriana, ¿no? De tal manera que Ediciones del CLE ya se ha transformado en un distintivo. Y cuando pensé una imagen del arroyo CLE, evidentemente la imagen que se impuso fue la del cardo de Castilla. No cualquier cardo, el cardo de Castilla. Ese cardo copón, ¿no? De una flor tan delicada y a su vez tan hirsuta, tan aguerrida, tan defendida por sus propias fibras, ¿no? Es como que la flor del cardo tiene, por un lado, la presencia aborigen, porque es una planta nativa nuestra. Segundo, tiene toda la belleza y la delicadeza custodiada por sus espinas y por su corteza, por sus tallos agrestes, aguerridos. Bueno, sentí que el cardo iba a ser la flor distintiva de este proyecto editorial y que iba a tutelar su simbología, la buena nueva de una editorial que defendiera a los autores de nuestra provincia, representara a los autores de nuestra provincia y que evidentemente le diera también un sentido de pertenencia a la literatura entrerriana con el lema Libros desde acá. Es decir, la importancia también de desarrollar un proceso editorial que tuviera su propio valimiento en recursos tecnológicos, y es así como al principio tomo la iniciativa de fundar esta editorial para editar mis propios libros y editar los libros de otros escritores amigos. Y como todo comienzo es precario. Así que al principio eran libros fotocopiados, trabajados de una manera manual, artesanal. Después me tocó dar un paso hacia adelante y confiar a un diseñador
de probada calidad y experiencia, el proceso de hacer la matriz del libro, el diseño gráfico del libro, y confiar una imprenta a la buena impresión y obviamente la encuadernación. De tal manera que en una primera etapa de Ediciones El Clé comenzó editando pequeños libros, opúsculos, folletos, y después fue adquiriendo la contextura del libro ya más acabado. Libros primero abrochados, emblocados, después ya libros cosidos, ya con tapas laminadas, y subiendo cada año a año, etapa por etapa, hacia una mayor calidad y una mayor consumación del horizonte de calidad que yo pretendí desde el comienzo. Dije, algún día voy a lograr hacer libros de calidad excelente, y así se hizo. Con el tiempo fui adquiriendo también conocimientos gráficos de diseño, y entonces independicé la primera etapa del libro, que es el diseño gráfico. Empecé yo a hacer los diseños gráficos y confiaba en algunas imprentas el proceso de impresión, tercerizaba la impresión, y también empecé de a poco a encuadernar, hasta que a partir de fines de la década del 2009, más o menos, del 2000, 2009, 2010, fue un momento donde yo pude dar el salto cualitativo, en cuanto a ese salto cualitativo significó comprar máquinas impresoras, comprar una cosedora suiza para coser libros. No quería hacer libros emblocados ni libros abrochados. Comprendí que los mejores libros son los libros cosidos a hilo. Comprendí que los mejores libros son aquellos que están terminados artesanalmente, no en serie. De tal manera de que desde el 2010 hasta la fecha ya son 11 años con trabajo autónomo de Ediciones del Clé. En el cartel frente a mi casa dice Ediciones del Clé, de la A a la Z, en edición de libros de autores entrerrianos. A la fecha ya son editados más de 250 títulos, y obviamente dentro de los títulos están mis propios libros. Así que el primer libro que salió con el sello Ediciones del Clé de la obra poética mía es Solar Sostenido, y ese libro yo lo edité en el año 1998. A partir de ese libro de 1998, Solar Sostenido, todos los libros fueron editados por mi editorial, salvo la primera edición y única edición hasta ahora de La Mudanza, como libro solo, ¿no? Libro autónomo, y que eso lo editó la editorial de Entre Ríos con mi diseño. Yo hice el diseño y la editorial de Entre Ríos lo editó en el año 2003. Y el libro, el libro Fray Mocho, el de 2010, que lo editó la editorial de Entre Ríos también, con el diseño mío. Yo, cuando gané el premio Fray Mocho de poesía, diseñé yo el libro completo y le di a la editorial de Entre Ríos mi propio diseño para que ellos lo editaran. Hasta ahora son más de 250 títulos, como te decía, libros de historia, de ensayo, de poesía, de cuentos, novela, teatro, todos los géneros. Libros que tienen que ver con la historia de entidades deportivas, libros que tienen que ver con cooperativas, con aspectos religiosos, con historia de pueblos, con centenarios de localidades, de instituciones, libros de grupos de escritores. He publicado escritores de Campana, de Zárate, he publicado algunos escritores también de Capital Federal, y en su amplia mayoría todos escritores entrerrianos. Y seguimos, nos agarró la pandemia, tuvimos un bajón importante en cuanto a la demanda de edición. Nos estamos de a poquito ahora recomponiendo, reacomodando, y bueno, seguimos adelante con este proyecto. Trabajan conmigo dos hijos, Cristóbal y Baltasar, mis dos hijos varones mayores. Yo tengo 6 hijos, mi hija mayor es Mercedes, le sigue Cristóbal, Baltasar, Dulcinea, Adán y Carmina. Esos son mis hijos.
De todos mis hijos, hay dos que trabajan permanentemente conmigo, que son Cristóbal y Baltasar, en todo lo que sea encuadernación. Ellos se encargan exclusivamente de encuadernación, yo ya ahí no intervengo, son ellos los que definen la calidad y obviamente la calidad siempre, yo hago la supervisión, por supuesto, y la calidad va creciendo, va avanzando siempre. Y logramos un estándar de calidad del cual no descendemos. Yo a veces prefiero perder una licitación para editar un libro, cuando me ha tocado competir en una licitación con otras editoriales, prefiero perderla a tener que bajar la calidad y abaratar costos. Este, el saber, el conocimiento tiene un valor, la calidad del libro tiene un valor y el libro no es cualquier cosa, es una entidad fundamental de nuestra cultura. Teniendo en cuenta que el libro no es una mercancía, no es solamente un objeto, sino que es un portador de alma. Yo me autodefino como editor, y esto quiero dejarlo bien marcado, yo soy un hacedor de extensiones de vida. Así yo me autodefino, hacedor de extensiones de vida, porque cada libro es una extensión de vida. Ricardo, con respecto a los títulos que usted decía, ¿no? Que ha impreso, ¿no? Que ha editado, Sí. ¿no? Hay títulos realmente que ya hace muchos años no se editaban. Uh-huh. Hay verdaderos joyas de, ¿no? Sí, de sí, lo sí. que es la ediciones literatura. totalmente agotadas, sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Es decir, eso es algo que en la provincia no existe, no hay, digamos. Hasta ahora no hay una implementación formal y sistemática de reedición de obras agotadas. Siempre, digamos, la reedición de las obras agotadas tienen, digamos, la limitante condición de esperar los años adecuados para poder ser editados, la autorización de la familia. Yo inicié una colección que se llama, precisamente, que tiene que ver con la biblioteca que debe estar en todas las escuelas, en todos los centros culturales y en los hogares, que se llama Biblioteca Entrerriana Básica. Esa Biblioteca Entrerriana Básica pretende estar constituida, y de hecho lo está haciendo, por aquellos títulos, como vos bien señalás, Dardo, que están totalmente agotados. Obras editadas a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ahora está por salir la reedición de Guitarras y Lanzas de Delio Paniza, por ejemplo, un libro del año 30, o sea, ya hace 91 años que fue editado. Todas esas obras, que obviamente lo que yo hago es un servicio de comunicación de esos libros para que los nuevos lectores puedan acceder, porque es imposible hallarlos, esos libros. Así está Montielero, está Río Abajo, El País de los Chajás, Recuerdos de la Tierra, Recuerdos del Pasado, Tierra y Gente, en fin, hay varios títulos ya editados, y que, bueno, Las hazañas de Don Goyo Cardoso, que recientemente se editaron. Libros que de otra forma sería imposible encontrarlos, porque ya no existen. Entonces, si bien, digamos, hay algunos pruritos con respecto al tema de los derechos de autor, cosa que yo no tengo ningún problema en pagarlos y en darle a la familia X cantidad de ejemplares en compensación de la autoría, lo que yo lo enfoco fundamentalmente es con el propósito de brindar una difusión concreta de la literatura entrerriana de base a nuestras escuelas, a nuestros estudiantes, a los profesores de literatura, para que tengan el material entre manos y puedan difundirlo. Así que ese es un poco el propósito. Y Ediciones del CLE, con toda su mística, que como vos bien decís ya es un sello afiatado, con un mérito bien ganado, no lo digo solamente en lo que a mí respecta como editor, sino también por la calidad de los libros
de los escritores que he editado, la gente que ha confiado en la editorial para edición de sus libros, sino que además tiene novedosamente un programa que se llama Ediciones del CLE Presenta, con proyecciones audiovisuales, con videos de escritores, con comentarios de obras y con mesas de ejemplares, a los efectos de alguna manera ventilar, airear en la comunicación social, llevar a las escuelas, a los ámbitos culturales, a las ferias. Este programa, precisamente ahora estamos invitados en Concepción del Uruguay, 13, 14 y 15 de, perdón, 14, 15 y 16 de octubre, vamos a estar en Concepción del Uruguay con una carpa especial para Ediciones del CLE, en una feria de libros y un encuentro con la literatura nuestra. Ahí va a estar Ediciones del CLE mostrando libros y proyectando en pantalla su programa de Ediciones del CLE Presenta, que por supuesto eso lo pueden solicitar desde cualquier ámbito educativo, institucional, bibliotecarios que puedan tener interés de difundir nuestra literatura. Entonces, ese servicio de comunicación de los libros a través del programa de ediciones que le presenta es una estrategia novedosa, singular, propia de Ediciones CLE, que no lo hace ninguna editorial. Ninguna editorial hace eso, para lo cual yo tuve que comprar equipamiento, proyector, computadora portátil, equipos de sonido, pantallas, iluminación, mesas para exposición, en fin. Todos esos elementos que hacen al programa Ediciones que le presenta. Y en cada programa llevo un libro de firmas donde las personas estampan sus firmas y pareceres sobre lo que se ha mostrado. Eso se hace con entrada libre y gratuita, no se cobra entrada, no hay erogación, es una inversión que yo hago de mi tiempo y de mis recursos en aras de la generosa difusión de nuestra literatura. Muy bien, Ricardo, muchas gracias por el tiempo en esta tercera parte. Muchas gracias. Y que quedará casualmente, como hoy decíamos, fuera de lo que es Sí. La grabación, Sí. De todo lo que hay para comentar. Al fin y al cabo, esto termina siendo una síntesis. Es una síntesis porque tendríamos que detenernos en títulos, en autores, en temáticas, en el proceso de conformación del libro, lo que lleva, porque acá se hace en la editorial asesoramiento literario, corrección de originales, tipeo de originales. Todavía hay escritores que envían sus originales manuscritos, que hay que tipearlos, hay que corregirlos. Se entregan hasta 2 o 3 pruebas de galera. Yo me encargo del registro en la Cámara Argentina del Libro. Se imprimen tarjetas, folleterías y banner para la presentación de los libros. He hecho yo presentaciones de los libros que me han pedido los escritores que les presente los libros. Ese acompañamiento con sonido, con proyección, todo ese servicio brinda Ediciones del CLE, que obviamente ahora acotados por el fenómeno de la pandemia, veremos cómo de a poco vamos recuperando normalidad. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Dardo.